Hola conjuritos, amantes del terror. ¿Qué tal? Gracias al apoyo de ustedes, hoy estamos cumpliendo un añito de vida en YouTube. Y estamos muy felices por ello. Muajajaja. Es por esto que, como les habíamos anunciado, hoy, todos nosotros, les contaremos las historias más terroríficas, de todas las que han escuchado hasta ahora. Apaguen las luces. Tomen a sus ositos de peluche superpoderosos. Pónganse sus audífonos. Y escuchen atentamente. El viejo panteón. Esta historia comenzó en el año de 1893 en un pequeño pueblo, el cual, como todo pueblo, tenía una familia bien posicionada económicamente. Pero había un hombre en particular, a quien se le conocía como Lorenzo, que vivía en Tequechintla, Veracruz. De este hombre se decía que era realmente avaro. También se contaba que en aquel pueblo habían personas acaudaladas por haber hecho pacto con el diablo. Un día se dijo que Lorenzo apareció muerto de una manera extraña. Parecía haber sido atacado por un animal realmente grande para solo haber dejado harapos del hombre. La gente aseguraba que solo fue el diablo que había venido a cobrar los favores que le había hecho a Lorenzo para que fuera rico. Otros decían que solo salió en la noche equivocada. Lorenzo había dejado a su único hermano, llamado Santos, una carta escrita por él en puño y letra. Esta carta había sido escrita más de 3 meses atrás, lo cual le parecía realmente extraño a Santos. Al abrir esta carta, encontró que en ella lo mencionaba a él y a su esposa, a quienes les dejaba todas las posesiones: casas, huertas, animales, entre varias cosas más. Menos una cosa: el dinero. Sí, ese maldito dinero por el cual habían personas que lo odiaban. Lorenzo pedía en aquella carta que se le enterrara con él en el panteón dentro de su tumba. Esto le pareció raro a Santos, pero como había sido la última voluntad de su hermano mayor, Santos así lo hizo. Hubo personas que se enteraron de que Santos enterraría el dinero donde se hallaba su hermano, y solo vigilaban la tumba fresca como buitres en espera de carroña. Santos decidió enterrar el dinero a mediodía, y luego de haber realizado esa acción se persignó y se retiró. Un par de hombres decidieron sacar el dinero cuando fuera la medianoche. Estos hombres, al llegar a la tumba, empezaron a rascar. Contaron que se escuchó una voz, la misma voz de Lorenzo, que ya había muerto. Ellos, asombrados, voltearon a mirar a su alrededor y amenazaron a gritos: «Lárguense de aquí. Esto ya nos pertenece a nosotros». Y se volvió a escuchar entre el viento la voz de Lorenzo, y se alcanzó a distinguir que decía: ¿Lo quieren en verdad? Solo recen hasta las 4 de la mañana, sin ninguna interrupción. Ellos ignoraron esa voz y continuaron excavando. Y al llegar al cuerpo, observaron que no había nada de dinero, y ellos maldijeron a Santos por haberlos engañado. Pero debajo de ellos, en la fosa, se escuchó una voz fría, escalofriante, realmente penetrante, que dijo: Él no los engañó. Fui yo. Al escuchar esto, ellos salieron corriendo como si fueran perseguidos por el mismo diablo. Dejaron abandonadas las herramientas. Al día siguiente, al salir el sol, los hombres decidieron ir a ver la tumba para averiguar qué había pasado. Al llegar al cementerio, observaron que sus herramientas estaban fuera del cementerio, como si alguien las hubiera arrojado fuera del mismo.
y al entrar al panteón, para su mayor asombro, vieron que la tumba estaba intacta, como si nadie hubiera estado ahí. Ellos, asustados, empezaron a recordar lo que había pasado, paso a paso, hasta que uno de ellos mencionó lo que se había escuchado. Ambos quedaron pensativos y uno de ellos mencionó: Volvamos esta noche. El otro solo respondió: No. Dejémoslo por la paz. Eso de anoche fue muy raro y aterrador. Y encima, lo que escuchamos, antes de salir corriendo, mencionaba que rezáramos. El otro tipo sonrió y mencionó: Pudo haber sido Santos, que solo quería meternos un susto. Reflexionaron por un momento, y el tipo que dudaba, al fin respondió: Sí. Claro. Debió haber sido él. Pasado ese mal momento, decidieron regresar en la noche. Uno de los hombres llegó medio ebrio, y el otro en pleno juicio. Ambos empezaron a excavar para sacar el dinero. El que venía medio ebrio por el cansancio y el alcohol, se quedó dormido. Y su compañero continuó trabajando. El hombre que se había dormido, al despertar por el frío de la mañana, observó que en esta ocasión la tumba estaba excavada. Pero no observó a su amigo. Pensando que éste se había escapado con el dinero, de camino hacia la salida, vio una nueva tumba, la cual no estaba tapada, y por curiosidad, fue a observar. Y al acercarse, observó a su amigo dentro de la tumba, con una cara de sumo terror en los ojos abiertos, y una mueca aterradora. Realmente era un cadáver perturbador. Él salió corriendo, y llegando a su casa, empezó a sollozar. Entrada la tarde, decidió ir a la cantina. Quería pensar que todo había sido un sueño. Pero varias personas que lo conocían, le mencionaron lo que había pasado con su amigo. Y él solo decía: ya lo sé. Hubo personas que dijeron que él lo había asesinado. Pero el hombre, en un arrebato de ira, gritó: yo no lo maté. Fue esa maldita tumba. Esa maldita tumba que tiene dinero y que solo pide que recen en ella. Esa maldita tumba quien se llevó a mi amigo. Él salió de la cantina con la cabeza baja. Nadie supo nada de él hasta el día siguiente, en que fue encontrado, ahorcado en el camino hacia el panteón. Sin embargo, otro hombre, recordando las palabras de este, decidió aventurarse a probar suerte. Llevó una lámpara de esas viejas que prendían con aceite y un machete. Se aventuró solo hacia ese cementerio. Al dar las 12 de la medianoche, él empezó a rezar. Conforme pasaba la noche, las cosas fueron tomando color. El hombre, al principio, solo escuchó ciertas risitas y unos pasos. El hombre recordó que no debía ser interrumpida la oración. Y continuó orando en la tumba. Empezaba a soplar el viento tan fuerte y tétricamente, que hasta parecía que los árboles se quebrarían. Conforme estaba pasando el tiempo, las cosas empezaron a tornarse más macabras. Ya no eran solo risas, eran personas quienes hablaban. Él, pensando que podían ser personas quienes pasaban por fuera del panteón, decidió ignorarlas. Para aumentar su temor, las voces empezaron a acercarse. Se escuchaban alrededor de él. No sabía si abrir los ojos y ver quiénes eran. Intentaba ser fuerte. De repente, alguien lo llamaba por su nombre. Él ya no oraba por el dinero. Empezó a orar por miedo, esperando que aquello, fuera lo que fuera, se alejara. De un momento, alguien lo tomó del hombro. Él abrió los ojos y giró su cabeza para ver quién era. Y observó que era la persona a quien habían enterrado en esa tumba.
es decir, Lorenzo. El hombre palideció y cayó desmayado. Al día siguiente, el hombre fue encontrado fuera del panteón. Las personas pensaban que estaba ahogado de borracho, hasta que su compadre lo fue a recoger para llevarlo a su casa. Pero al intentar despertarlo, se dio cuenta de que éste ya estaba muerto. La gente pensaba que había sido por el alcohol, pero no era así. El compadre fue a avisarle a su comadre de lo que le había sucedido a su esposo. La mujer rompió en llanto. Y ella, entre sollozos, mencionó el por qué su marido había ido esa noche al panteón. El compadre quedó perturbado y recordó que en días anteriores habían mencionado que ahí habían enterrado el dinero de la persona rica. Él decidió acudir al panteón a ver qué le había sucedido a su compadre. El hombre se aventuró con su fiel perro, una lámpara y su machete. Al caer la noche, el hombre partió. Al llegar al panteón, sintió que alguien lo observaba, pero no le dio importancia. Recordó lo que había dicho el hombre, que se ahorcó en el camino. Y buscó la tumba y crédulamente empezó a orar. De repente, se escuchó una voz entre los matorrales que dijo: Ora como es debido, con respeto a los muertos. Si no, márchate, antes de que te arrepientas. El hombre se levantó y observó al perro, demasiado temeroso. El animal quería irse de ahí. Cuando su amo intentó tomarlo para tranquilizarlo, el perro le mordió la mano. El hombre, sorprendido por lo que había hecho su perro, lo desató y el animal salió huyendo. El hombre se quedó realmente perplejo al observar esto. Luego, el hombre empezó a gritar: ¿Quién eres? Sal de ahí. Dame la cara, maldito cobarde. Enfréntate a mí si es que eres hombre. Todo se calmó por un momento, pero era una tensa calma, incómoda. Pero entonces, detrás del hombre, se escuchó aquella voz que habían escuchado los dos primeros hombres. Él también reconoció esa voz. Volteó temeroso como un pequeño cachorro y observó a este hombre que debía estar muerto. El hombre también palideció. Dejó caer la lámpara y el machete y salió corriendo de ahí. Al llegar a su casa, por el miedo que tenía, no podía articular ninguna palabra. Su mujer lo observó y mandó a uno de sus hijos por el sacerdote para que le ayudara. La mujer intentó hacerle una limpia mientras lo rociaba con agua bendita. El hombre se recostó. Para cuando llegó el sacerdote, este hombre empezó a agonizar por el susto. Y les contó todo lo que le había sucedido en aquel panteón, y al final, murió. Todas las personas del pueblo contaron lo sucedido y ya nadie se acercaba al panteón por la noche. Las personas que iban llegando al pueblo mencionaban que se encontraban con un hombre a las afueras de este, y que les contaba la historia del panteón para que no se acercaran a él por las noches. Y hasta que un día una persona preguntó cómo era ese susodicho señor. Para sorpresa de todos, lo describieron como aquel hombre que había muerto de ese gran susto. Y las personas quedaban impactadas al oír esto. Los lugareños les decían a los recién llegados que no se jugaba con la memoria de un difunto. Y estos mismos terminaban por marcharse del lugar sin decir nada más. Mucha gente ha intentado ir tras ese dinero que un día se mencionó en aquella cantina. Pero nadie ha pasado más de 1 hora en el panteón sin salir corriendo. ¿Y ustedes? ¿Se atreverían a orar por ese dinero? El Urcomaíngara.
cuando era un joven de 28 años. Estaba viajando en el río Amazonas, junto con 5 amigos, llamados Jonathan, José, Carlos, Miguel, y el guía, Rodríguez. En esos días, me encontraba viajando con mis mejores amigos en una barca para salvar a varias especies de monos, tortugas y aves en extinción de la peligrosa selva amazónica y llevarlos luego a un zoológico. Una vez que pisamos tierra de la selva amazónica, el guía Roberto, que era de la tribu indígena de los Shuar, nos dijo: Muchachos, saquen todas sus armas, herramientas y carnadas. Para capturar solo a los animales que están en peligro de extinción en la selva amazónica. No se separen de nosotros, ni tampoco se pierdan. Permanezcan juntos con nosotros, ya que es muy peligroso este lugar. Entonces yo, junto con todos mis amigos, y el guía, proseguimos a hacer nuestro trabajo, logrando capturar a una tortuga gigante, de 1 metro de largo. Después de varias horas, mientras nosotros permanecíamos juntos, en el trabajo, mi amigo José, vio algo en la maleza. Luego, él, separándose de nosotros, fue hacia donde estaba ese lugar, como si estuviera hipnotizado, y se internó en la maleza, perdiéndose de nuestra vista. Entonces, nosotros, nos acercamos a ese lugar, para hacer regresar a José. Pero no lo encontramos. Había desaparecido. E inmediatamente el guía nos dijo que hiciéramos una intensa búsqueda, y que no descansáramos hasta encontrarlo. Pero todo fue inútil. Pues, por más que lo llamábamos a gritos, en la selva, nunca volvió a aparecer. Lo buscamos, hasta que llegó la noche. Una vez de noche, pusimos una carpa, cubriéndola con plásticos negros y forros, para cubrirnos de los zancudos, hasta que amaneciera. Para así, continuar con la búsqueda. Y nos dispusimos a dormir. La luna se presentó en aquella noche, después de las 0:30 horas. Cuando de pronto, escuché los gritos desgarradores de mis amigos, que provenían de la maleza. Y me di cuenta de que ellos no estaban conmigo. E inmediatamente, me levanté, para correr hacia ellos, y ver lo que estaba sucediendo. Al llegar a aquel sitio, observé con ojos de terror, que mis 4 amigos se convulsionaban, botando espuma por la boca. Y mientras me inclinaba hacia ellos, para levantarlos del suelo, con mi linterna encendida, observé a 1 metro de distancia, delante de mis ojos, un par de patas de mula. Pero estas patas, en vez de pezuñas, tenían manos y pies humanos. Y al dirigir la mirada hacia arriba, observé con terror y miedo, que era una horrible mula, con cabeza de mujer. Entonces, grité, lleno de espanto: ¡Aléjate de mí, bestia del infierno! Pero el terror y el espanto fue muy grande, por lo que me tiré al piso, paralizado. Y temblando de miedo, cerré mis ojos, para no seguir viendo aquella terrorífica escena, ni aquel ser monstruoso. Mientras rezaba a los santos, aquella bestia pasó por encima mío, al mismo tiempo que se oían unos aullidos lastimeros, como salidos del mismo infierno. Entonces, mi corazón se detuvo, y no recordé qué más sucedió. Después de 2 días, desperté en una cabaña, junto con un grupo de indígenas Shuar, que me preguntaban qué nos había sucedido. Una vez que relaté los momentos de terror que pasé, aquellos indígenas me dijeron que habíamos visto al Urcomaingara, un ser maligno, que viene a robar almas de los hombres. Luego me dijeron que todos mis amigos habían muerto, con una espantosa expresión de horror y miedo en sus rostros. El espectro furioso. La Tacunga, Cotopaxi. Antes que fuera mi tío, a ese pueblo, existió una maldición en aquella zona. Y el nacimiento de aquella maldición ocurrió así.
En aquellos días, existía un abominable asesino en serie y ladrón de reliquias, que después de robar a sus víctimas, los mataba sin misericordia. Además, aquel asesino ofrecía en sacrificios satánicos a sus víctimas, quemándolos vivos en un altar. Hasta que el pueblo indígena, no soportándolo más, se reunió para capturarlo. Y entonces, enfurecidos, decidieron hacer justicia por mano propia. Y entre todos, lo azotaron con correas y hierbas malas, hasta que lo amarraron en un tronco y empezaron a quemarlo. Y mientras se quemaba, el asesino empezó a maldecirlos, diciendo: Malditos sean todos, en el nombre del diablo, que me ven ardiendo en estas llamas. Después de dejar este cuerpo, me manifestaré ante ustedes, y los mataré, hasta no dejar a ni uno solo, con vida. Al escuchar esto, los indígenas se sorprendían, porque el asesino no sentía dolor por las llamas que lo consumían. Entonces, enfurecidos, ellos tomaron más madera y troncos de árboles, y los pusieron al fuego del asesino, para que ardiera con más intensidad. Y entonces, nuevamente, habló con fuerza, diciendo: Eso es, malditos. Pongan más madera, para que las llamas me consuman rápido. Porque todos vosotros morirán. Después de una hora, el asesino murió. Las llamas lo consumieron hasta dejarles solo los huesos. Luego los indígenas intentaron darle sepultura. Pero el resto del pueblo, enfurecido, no se los permitió. Entonces, lo llevaron a un peñasco y lo arrojaron, como si fuera una basura. Todo quedó en el olvido, en la historia negra del pueblo. Después de 20 años, sin embargo, comenzaron a morirse los indígenas uno a uno. Según se decía en el pueblo, que los cuerpos de aquellas víctimas amanecían con los ojos desorbitados, la mandíbula desencajada, y otros con espuma en la boca. Llegando pues, mi tío a vivir cerca de un pariente en aquel pueblo, comenzó a escuchar los rumores de que el pueblo moría uno a uno. Y se enteró de que su pariente había muerto también. Por lo que, reuniéndose con un grupo de hombres, fueron a enfrentarse con el culpable de esas muertes. Llegada la medianoche, mi tío salió con palos y machetes, junto con un grupo de hombres al campo, y esperaron allí. Mientras lo esperaban, apareció delante de sus ojos un hombre encapuchado, vestido totalmente de negro. Entonces mi tío y todos aquellos hombres se levantaron de su lugar y se dispusieron a atacarlo. Pero aquel hombre se quitó la capucha de la cabeza. Y lo que vieron fue totalmente horrible y traumático. Era una horrible calavera, con los ojos en llamas. Y de su cuerpo salía un fuerte olor a muerte. Cualquiera que la oliera, moría asfixiado. Entonces mi tío, junto con todos aquellos hombres, gritaron de una manera tan horrorosa. La mente y el corazón de ellos no pudieron resistir ante aquel espectro, y cayeron muertos al suelo. Entonces aquel espectro desapareció, riéndose con una risa diabólica. Dicen los habitantes del pueblo que al siguiente día hallaron a mi tío totalmente loco, abrazado a una cruz de madera, mientras que en el suelo yacían los cuerpos muertos de aquellos hombres valientes, con una mueca de horror y los ojos desorbitados. Y ahora yo les contaré la siguiente historia. La luz mala. Hace años atrás, en el año 1955, hubo un sobreviviente de una desgracia extraña que sucedió en un río. Cuenta aquel sobreviviente, llamado Luis, que estaba trabajando con un grupo de pescadores en las frías y oscuras aguas del río Puyó. Según su historia, dice que estaban pescando sin obtener ni un pez. Aquellos hombres no habían pescado nada en todo el día, por lo que decidieron pescar también en la noche, pues afirmaban que los enormes peces, llamados bacalaos, nadaban en las noches libremente. Entonces, entre todos, se pusieron de acuerdo para salir a pescar en aquella hora.
Una vez llegada la hora indicada, salieron los 8 pescadores, en una canoa enorme, y junto con ellos, Luis. Cuando llegaron al lugar, los pescadores estaban felices por la gran cantidad de peces que saltaban en el río oscuro, por lo que comenzaron a pescar y los vaciaban en las tinas que estaban en la canoa, junto con ellos. Después de una hora, mientras ellos seguían pescando, a lo lejos, en la orilla del río, se escucharon unos lamentos que no pertenecían a este mundo, por lo que los pescadores guardaron absoluto silencio y miraban fijamente, pero no lograron ver nada extraño. No tomándole importancia a ese asunto, siguieron pescando. Pero para sorpresa de aquellos hombres, los peces se habían ido de aquel sitio. Sorprendidos, se miraron los unos a los otros, y siguieron intentando sin ningún resultado. Codiciosos por aquellos peces, siguieron remando más adentro, cuando de pronto vieron una luz azul que volaba en dirección a ellos. Los pescadores se turbaron y dieron gritos de miedo, por lo que comenzaron a remar desesperadamente hacia atrás. Luis, en ese momento, saltó de la canoa, nadando rápidamente hacia la orilla. Entonces, se escucharon lamentos que procedían del mismo infierno, mientras aquella luz se sumergió en las aguas, formando un remolino, y llevándose a todos los pescadores hacia el fondo del río, y murieron. Cuenta aquel sobreviviente que nunca se encontraron los cuerpos de aquellos pescadores. Y finalmente, yo los deleitaré con esta última historia. Las poseídas. Esta historia me la contó mi abuelo, diciendo: cuando nacieron mis últimas hijas, en aquel tiempo vivían unos vecinos míos que se apellidaban Moreira. La paz de aquellas humildes familias se convirtió en un infierno después de que el reloj marcaba a las 12 de la noche. A partir de ese momento, 2 hermanas de 14 y 15 años caían poseídas por un espíritu maligno que las atormentaba, hasta el punto de agredir a su abuela y a su mamá. Desde el 15 de abril del año 1980, las noches se habían convertido en un calvario. Según la vecina, Rosa Adrián, mamá de las adolescentes, recuerda que esta pesadilla inició cuando en abril la mayor de sus hijas clamó por ayuda, porque un ente se había metido en su cuerpo y la hacía gritar: «Soy el diablo. Soy Juan Martín». Entonces, una de ellas volteó sus ojos y se convulsionó. Se comportaba como otra persona. Luego, la madre de ellas las llevó a un centro de salud, donde fueron examinadas por los médicos, quienes le dijeron que sus hijas no tenían nada anormal. Llegando pues, la segunda noche, cuando se dirigía la madre de las niñas al baño, escuchó los gritos de horror de sus hijas, que procedían de su dormitorio. Inmediatamente ingresó en él, y para sorpresa de ella, se encontró con una imagen que guardaría por el resto de su vida. Estaba de pie frente a sus hijas, una sombra negra, de aproximadamente 2 metros de altura. Y al mismo tiempo, sus 2 hijas se convulsionaban, gritando como leones. La señora Rosa Adrián llamó a su esposo, y al entrar ambos a la habitación para socorrer a sus hijas, aquella sombra huyó volando con una velocidad increíble. Entonces, al agarrar a una de sus hijas, la mayor se abalanzó contra ella, golpeándola y arañándole la cara con una fuerza de 10 hombres. La señora Rosa Adrián creía que en alguno de esos sarcófagos del cementerio de Sargentillo está enterrada una foto de sus hijas. Después de varios días, la señora Rosa Adrián murió de una forma extraña, por lo que su esposo internó a sus hijas en un hospital psiquiátrico.
Luego, se cambiaron de casa, y nunca más se supo de aquellas poseídas, ni el padre de ellas. Y bueno, esto ha sido todo por el momento. Deseamos que no puedan dormir esta noche, y si lo hacen, que tengan terroríficos sueños. Muajajaja. Mañana, subiremos el vídeo, respondiendo a las preguntas que ustedes nos hicieron. No se lo pierdan. Hasta pronto, conjuritas y conjuritos.